Bueno, 18 horas 44 minutos, nosotros estamos de vuelta con la última rosca y en este momento queríamos aprovechar para la charla que nos había quedado pendiente de análisis, ya con resultados en mano, ya con resultados consolidados en muchos distritos, terminado también el escrutinio definitivo, no hubieron grandes modificaciones, pero queríamos aprovechar también antes de que finalice esta semana de la última rosca, de volver a analizar, de volver a ver cómo se va moviendo el panorama político y el panorama, obviamente, del nuevo gobierno de Javier Milei. Y para ello está con nosotros un gran amigo de la casa, nuestro analista y opinólogo, el gran Nehuen Fariña. Nehuen, ¿cómo estás? A ver, aguanta. Fíjate si no estás muteado ahí, Nehuen. Te estamos viendo, pero no te estamos pudiendo escuchar. Ahí todavía no te escuchamos. Bueno, mientras tanto decir que afortunadamente la academia lo asiste para poder decir lo que dice y no es solamente un opinólogo, sino que es alguien que ha construido, Ahí está. ahora estamos, Ahora sí. ha construido en experiencias y en... Ahora sí te escuchamos. ¿Ahora sí? Ahora Ahora sí. sí. Bienvenido, Nehuen. Gracias, gracias. ¿Cómo andás, Nehuen? El Muchas opinólogo. gracias. Buena presentación, ¿no? No. ¿Cómo estás, Nehuen? Contanos No, sí, que... la verdad que bien, bien. Sí. Tenemos un poco de delay, pero la verdad bien. Ahora, con los últimos coletazos después del balotaje, para algunos inesperados, otros, la verdad que las tendencias electorales hoy se veían bastante claras en términos del triunfo de Javier Milei, sobre todo apalancado en el interior del país. Sí, en el interior del país la elección salió prácticamente 70-30, eso es un dato no menor. La resistencia que tenía el oficialismo en prácticamente gran parte de todas las regiones de la Argentina alcanzaba lugares con pisos del 50% en la provincia de Buenos Aires y valores promedios del 60-65% en la región Cuyo, en Córdoba, en la zona centro. Eh, Creo que lo más anecdótico ahora para el periodo de transición es tratar de entender, bueno, cómo dialogan un gobierno de una debilidad institucional inusitada para la Argentina, como puede ser Javier Milei, el eventual gobierno de Javier Milei, y un presidente que ha catalizado, que ha sido un catalizador de un voto bronca, ¿sí? Muy concreto, muy masivo, Milei está con más del 50% de los votos, pero que entra en franca contradicción con sus propuestas. ¿Sí? El votante de Milei, 3/4 del votante de Milei no comparte la valoración positiva en torno a las propuestas de Milei. Quiere un ajuste del Estado, sí, pero quiere un ajuste moderado del Estado, tiene miedo de una dolarización excesiva que quite poder adquisitivo, está en contra de la privatización de empresas públicas. Entonces va a ser un gran desafío en un periodo de inestabilidad institucional grande. Nehuen, yo te quería consultar en relación a esto último que vos decías. Justamente desde el mismo lunes que salió Javier Milei a los medios, no solamente las reflexiones y las medidas que él ha anunciado que empezaría a asumir han causado cierto movimiento en la sociedad, sino que también, obviamente, hay movimientos sociales que están eh, apurando y avivando la llama para que hoy haya cierta inestabilidad, digamos. Hoy la gente piensa que realmente puede no llegar a cobrar el aguinaldo, puede pensar que también la obra pública se va a terminar mañana mismo. ¿Cómo opera este escenario político de acá al 10 de diciembre, que parece que falta una eternidad? Bueno, Milei va a tener el gran desafío de construir una transición ordenada, siendo el presidente electo, pero no teniendo cargo de gestión. Entonces, a partir de allí es que empiezan a operar los distintos intereses y la tranquilidad o consenso que pueda establecer los liberales en torno a sus primeras medidas. ¿Sí? Hoy por hoy lo que vemos es un Milei que, lejos de moderarse, lejos de tender puentes, exacerba un poco la línea de campaña que había tomado. ¿Sí? Recordando las palabras de Macri, hacer lo mismo pero más rápido. ¿Sí? Entonces,
bueno, será un tema en términos de gestionar el consenso social y ser muy tiempista en términos de cómo accede al poder, digo, porque no, digo, tomemos un cálculo muy sencillo. El pueblo argentino tardó 8 años en castigar a Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? 2 mandatos presidenciales, elecciones intermedias en el medio, 8 años, la castigó 2015. A Mauricio Macri, el pueblo argentino tardó 4 años en castigarlo. Las elecciones intermedias del 2017 él las había ganado, en el 2019 pierde. A Alberto Fernández ya no tardó 4, tardó 2. Las elecciones intermedias de 2021, gran fracaso del kirchnerismo. Ahora, si vemos, hay una, casi te diría Brian Alejandro, una regularidad que es que los tiempos se acortan por mitades en términos de paciencia pública. Cristina 8, Macri 4, Alberto 2, bueno, Milei tendría menos de un año con nuestra hipótesis en términos de paciencia social. Entonces, si los resultados económicos no son concretos en el corto plazo y la comunicación de gobierno no genera claridad y consenso en torno a las eventuales primeras medidas, bueno, la situación social va a ser o va a tener un fantasma de inestabilidad muy grande, sobre todo en la debilidad institucional de Javier Milei. Entonces, el liberalismo tiene un desafío muy grande, muy grande, del cual va a tener que salir, creo yo, con mucha mano política. Y hoy por hoy creo que no la está teniendo. Si no cambian el eje comunicacional del modo campaña al modo gobierno, va a estar difícil. Sobre todo con los primeros comunicados que estamos viendo de piezas de gobierno de los liberales, que la verdad están dejando mucho que desear. Nehuen, vos sos una palabra autorizada para responder esto, dado que pasaste el año 2023 asesorando y trabajando en distintas provincias donde eligieron gobernadores. En ese sentido, ¿cómo crees que se van a parar los gobernadores? Hoy tenemos, por lo menos a mi juicio, tres tipos de gobernadores. Los aliados al kirchnerismo, los aliados a Juntos por el Cambio, o que son de Juntos por el Cambio, y los casos provinciales como Negro, Misiones y podría decir Salta, tal vez. Juntos por el Cambio yo soy la pieza de arqueología. Yo creo que ya dejaría de hablar de Juntos por el Cambio. No existe, y creo que no existe desde hace mucho tiempo unidad política, mucho menos en términos electorales o de intereses en la coalición, en lo que era la coalición opositora. Hoy me parece que la primera ficha que tenemos que esperar a ver es la reconfiguración de los bloques en las cámaras. Me parece que ahí va a estar gran parte del poder que puedan o no tener los gobernadores en ese sentido. Eso como primera medida. Lo primero que vería para tratar de entender la ubicación de los gobernadores es la composición de las cámaras. Lo segundo, sobre todo, bueno, las negociaciones laterales que puedan llegar a tener distintos gobernadores con el eventual presidente electo, ¿sí? Yo creo que de un lado podemos posicionar a Cornejo, podemos posicionar a Valdés, podemos posicionar a Jorge Macri, por otro lado podemos posicionar a Nacho Torres, podemos posicionar a Rogelio Frigerio, podemos a los de Cuyo, Osi y Pollero, ¿sí? Y bueno, perdón, me olvido del gobernador electo de Chaco, Esdero también dentro del bloque con Valdés y con Cornejo, y bueno, una última frontera más centrista que sería Cuyaro en Santa Fe. Entonces son muy disímiles como para tener hoy una mirada clara en términos de intereses. Nehuen, estamos hablando eso del lado de Juntos por el Cambio. ¿Qué observás vos que se ve desde el otro lado de Unión por la Patria? ¿Qué va a ser el post-albertismo y el post-masismo dentro de las filas de lo que va a ser la composición de Unión por la Patria en el Senado, que tiene la mayoría, y en la Cámara de Diputados, que también tiene un número bastante importante? Hoy lo que cabe esperar, y perdonen la desprolijidad de los cambios de escenario, hoy lo que cabe esperar es sí una reconfiguración absoluta del peronismo. La verdad que el kirchnerismo, en palabras de Aníbal Fernández, ya no es más historia, sino que es prehistoria, ¿sí? Un kirchnerismo retrotraído absolutamente a la provincia de Buenos Aires, un kirchnerismo retrotraído a municipios puntuales de la provincia de Buenos Aires. Entonces, a partir de allí yo creo que lo más importante hoy de observar es, bueno, cómo se estructuran los nuevos liderazgos del peronismo. Sergio Massa yo creo que es una figura a tener en cuenta, sobre todo de vuelta teniendo
en consideración que un peronismo de oposición suele controlar los tiempos de la protesta social. Entonces, el peronismo hoy, con primera vez en su historia, con minorías en ambas cámaras, en el Senado y en diputados, por lo que cabe esperar una fragmentación ahí en términos de posiciones, muy probablemente empiecen a negociar de manera paralela con Javier Milei. Y sobre todo, bueno, creo que un proceso de recambio que es momento, digo, le pasa a todos los espacios, tratando de avisorar un nuevo, o nuevas generaciones más jóvenes que puedan tener o que puedan tomar el liderazgo del espacio centenario. Digo, y hay algo fundamental que tomar en cuenta. La campaña del peronismo, la de Sergio Massa, ha sido la campaña más profesional que ha tenido el peronismo en la historia de la democracia reciente. Pero ha sido una muy buena campaña. Han logrado valores que en la previa eran prácticamente imposibles, ¿sí? Entonces, yo creo que no hay que quedar por muerto el peronismo, ni mucho menos, pero sí va a entrar un proceso de reconstrucción con un kirchnerismo muy debilitado, donde yo creo que cabe esperar que Axel Kicillof, que Sergio Massa tomen la batuta de esta nueva generación. Nehuen, por mi parte la última, y con esto ya aprovechamos para liberarte porque sabemos que tenés agenda también comprometida. Queríamos una definición tuya de cómo será recordado Alberto Fernández y sus 4 años de gestión en la historia argentina. Una fácil. Como el peor presidente que tuvo la historia argentina. ¿Se va a la Así de casa? fácil. ¿Se va a la casa o estará en cuartel de invierno como se lo conoce? Volverá a dar charlas de café como lo hizo antes de ser presidente. Esperemos Excelente. que sin responsabilidad institucional de ningún tipo. Puede ser. Esperemos. Veremos qué le parará el destino a una persona que nunca se supo cómo llegó ahí, ni tampoco cómo se mantuvo ahí. Creo que su último minuto de gloria será en la entrega del bastón presidencial, así que cabe esperar un último gesto de el enano con bastón, como él mismo se denomina. Nehuen, muchísimas gracias por tu tiempo. Abrazo enorme. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A usted. Abrazo Un grande. abrazo. Chao, chao. Bueno, estaba allí con nosotros el analista y consultor político Nehuen Fariña, allá dando un cierre bastante profundo a cómo se viene la reestructuración